Algunas personas no entienden que, cuando tratas con alguien como yo, hay un cierto espacio y un cierto momento en el que tienes que ser correcto y dejar que todo el mundo sepa de qué se trata. Sí, soy yo, no los dos. En el mundo del hip hop se han producido multitud de altercados dramáticos, desde rencillas hasta polémicas. El historial de violencia tampoco ayuda. Hace poco se desató un nuevo drama en el que se vieron implicados dos personajes icónicos, Snoop Dogg y Suge Knight. Se vieron envueltos en otro enfrentamiento, con acusaciones de que la mujer de Snoop le engañaba volando por internet. Esto es lo que ocurrió. Knight responde a Snoop. Suge Knight tomó la palabra en su podcast Collect Call y desató una tormenta de acusaciones escandalosas contra algunos de los nombres más importantes del negocio, como Diddy, Dr. Dre, Russell Simmons y el difunto Andre Harrell. Según Suge, Andre Harrell, antiguo jefe de Uptown Records, había mantenido una relación secreta con Russell Simmons. Suge Knight afirmaba que estas influyentes figuras llevaban una doble vida, proyectando una determinada imagen al público mientras mantenían relaciones homosexuales a puerta cerrada. Las acusaciones de Suge Knight desataron una tormenta de especulaciones y debates. Tanto los aficionados como los profesionales del sector se preguntaron si estas afirmaciones tenían algún fundamento o si se trataba de un nuevo intento de Knight de crear polémica. Pero fue la respuesta de Snoop Dogg la que hizo subir la temperatura. Conocido por su actitud relajada, Snoop, una de las figuras más prominentes de la industria, tomó Instagram para expresar sus pensamientos sobre el asunto. En un post de Instagram, escribió: SMH, estoy rezando por ese hermano para que encuentre la paz. Poco sabía que esto solo sería el comienzo de una acalorada disputa entre ambos. De nuevo, Suge, en respuesta a la respuesta de Snoop, sacó las dagas y fue a por todas. Respondió sacando a relucir la vida personal de Snoop y alegando que la propia esposa de este estaba implicada en una infidelidad. Está claro que entre estos dos hay muy mala leche y se lleva gestando desde hace años. Los primeros signos de tensión entre Suge Knight y Snoop Dogg aparecieron a mediados de los 90. En pleno éxito de Death Row Records, empezaron a circular rumores sobre disputas financieras y luchas de poder dentro del sello. Snoop Dogg, uno de los artistas más importantes de Death Row, se vio atrapado en medio de la confusión. En 1996, Snoop Dogg tomó la decisión de abandonar Death Row Records, alegando diferencias creativas y un deseo de mayor libertad artística. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la relación entre Suge Knight y Snoop Dogg, ya que supuso el comienzo de una amarga disputa pública. Tras su salida de Death Row, Snoop Dogg fichó por No Limit Records de Master P, lo que se consideró un desafío directo al dominio de Suge Knight en la industria. Esta decisión alimentó aún más la animosidad entre ambos, ya que Suge se sentía traicionado por la marcha de Snoop, y este estaba decidido a demostrar su valía como artista en solitario. Con el paso de los años, la enemistad entre Suge Knight y Snoop Dogg siguió latente. Aunque de vez en cuando se cruzaban en eventos de la industria y entregas de premios, la tensión seguía siendo alta, y sus interacciones solían estar marcadas por miradas gélidas y golpes sutiles. En 2002, Snoop Dogg publicó el tema Pimp Slapped, que muchos interpretaron como una crítica directa a Suge Knight. La letra contenía referencias apenas veladas a su tensa relación y aludía a la dinámica de poder subyacente en la industria musical. A pesar de la disputa, tanto Suge Knight como Snoop Dogg consiguieron mantener carreras de éxito. Suge siguió siendo una figura destacada de la industria musical, aunque con una reputación empañada por diversos problemas legales, de los que hablaré más adelante. Snoop, por su parte, consolidó su estatus de icono del hip hop, publicando álbumes de éxito y colaborando con algunos de los nombres más importantes de la industria. En algún momento, Suge Knight hizo una revelación bomba y acusó a Snoop Dogg de trabajar en secreto como informante para el FBI durante más de una década, proporcionándoles información crucial sobre actividades delictivas dentro de la industria musical. Según él, el supuesto papel de informante de Snoop se extendía a diversas actividades ilegales, como el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero e incluso el crimen organizado. Afirmaba que Snoop se había reunido con agentes del FBI a puerta cerrada, intercambiando información a cambio de inmunidad judicial. Las acusaciones de Suge Knight eran poco menos que sensacionales. Mucha gente puso en duda la autenticidad de las afirmaciones de Suge, mientras que otros se preguntaban si había algo de verdad en las acusaciones. Las implicaciones de la supuesta doble vida de Snoop Dogg como informante eran asombrosas. Al difundirse la noticia de las acusaciones de Suge Knight, la comunidad hip hop se dividió. Algunos apoyaron a Snoop Dogg,
tachando las acusaciones de infundadas y de intento desesperado de Suge por recuperar relevancia. Otros, sin embargo, se mostraron más escépticos, reconociendo la posibilidad de que hubiera algo de verdad en las impactantes acusaciones. Por no hablar del frenesí mediático que rodeó a la disputa entre Suge y Snoop, que alcanzó su punto álgido. Los medios de comunicación analizaron cada detalle de las acusaciones, analizando sus posibles implicaciones y buscando pruebas que las corroboraran. El público estaba hambriento de respuestas, ansioso por descubrir la verdad que se escondía tras las escandalosas afirmaciones. A pesar de la creciente presión, Snoop Dogg guardó silencio y se negó a responder a las acusaciones de Suge Knight. Su silencio no hizo sino alimentar las especulaciones y aumentar la intriga en torno a la situación. Fans y críticos por igual esperaban ansiosos una respuesta de Snoop, con la esperanza de que aclarara y explicara las escandalosas acusaciones. La industria musical, ya conocida por su naturaleza despiadada, se enfrentaba ahora a la posibilidad de que una de sus mayores estrellas hubiera actuado como informante del FBI. El dicho, cuando dos elefantes se pelean, la hierba se resiente, jugó su papel en la disputa. Otros artistas, que habían trabajado tanto con Suge Knight como con Snoop Dogg, se vieron atrapados en el fuego cruzado. Algunos apoyaron a Snoop, negándose a creer las acusaciones y expresándole su apoyo. Otros, sin embargo, se mostraron más cautos, reconocieron la gravedad de las acusaciones y pidieron una investigación exhaustiva. El futuro de las carreras de Suge Knight y Snoop Dogg pendía de un hilo. Suge, que ya era una figura controvertida con un historial de problemas legales, se enfrentaba a la posibilidad de manchar aún más su reputación. Las acusaciones contra Snoop, de ser ciertas, podrían tener graves consecuencias legales y profesionales. Para Snoop Dogg, las acusaciones amenazaban con ensombrecer su carrera de décadas y el legado que había construido. El antaño querido artista se encontraba ahora en el centro de un escándalo que podía redefinir su imagen pública. El impacto sobre su marca y sus relaciones dentro de la industria era incierto, dejando a los fans y a los conocedores de la industria preguntándose qué le deparaba el futuro al icónico rapero. Cuando el polvo se asentó, quedó claro que las consecuencias de la respuesta de Suge Knight tendrían implicaciones duraderas. La comunidad del hip hop, cambiada para siempre por las escandalosas acusaciones, necesitaría tiempo para recuperarse y reconstruirse. Las carreras tanto de Suge Knight como de Snoop Dogg se verían indudablemente afectadas, con el alcance del daño aún por determinar. Los enfrentamientos públicos entre Snoop Dogg y Suge Knight fueron más allá de las redes sociales. Hubo casos en los que los dos hombres se encontraron cara a cara, dando lugar a encuentros tensos y a veces explosivos. Estos enfrentamientos solidificaron aún más la animosidad entre ellos y mantuvieron su disputa en el ojo público. Un incidente notable ocurrió en los Beat Awards 2018. Durante el descanso, Suge encontró su camino hacia el asiento vacío junto a Snoop y se produjo una acalorada conversación que llenó el aire de tensión. Afortunadamente, el anfitrión, Steve Harvey, manejó la situación con clase y todo se apagó antes de que pudiera calentarse más. El hecho ya estaba consumado y el incidente sirvió para recordar las profundas tensiones entre los dos bandos. A pesar de todas las rencillas y el beef, ha habido momentos de treguas temporales e intentos de reconciliación entre Snoop Dogg y Suge Knight. En 2016, parecía que sus problemas habían quedado zanjados, al menos temporalmente, cuando Snoop expresó su amor y respeto por Knight en una entrevista. Reconoció el impacto positivo que Knight tuvo en su vida y destacó la grandeza que veía en él. Snoop dijo: «Porque amo a ese hombre. Cambió mi vida, y eso queda eclipsado por la energía negativa que proyecta y las estupideces que hizo cuando estaba en la calle. Y la imagen que pintan en cuanto a la mitad del hombre. Pero si conoces al hombre entero, había más grandeza en él que cualquier otra cosa. Simplemente no tuvo la oportunidad de resaltarla». Del mismo modo, Knight también ha expresado momentos de aprecio por Snoop Dogg. En el pasado, ha reconocido el talento de Snoop y el impacto que ha tenido en la industria musical. Lamentablemente, estos momentos de reconciliación han durado poco, y la enemistad entre Snoop Dogg y Suge Knight sigue latente. A fin de cuentas, la pérdida de Death Row Records por parte de Suge parece estar en el centro de su enemistad. Perder el control de un sello discográfico puede ser un golpe devastador para alguien como Suge Knight, que construyó su imperio sobre él. Es comprensible que albergue resentimiento hacia Snoop, aunque la posibilidad de una reconciliación total entre Snoop Dogg y Suge Knight sigue siendo incierta. Siempre existe la posibilidad de una resolución en el futuro.
La industria musical ha sido testigo de alianzas y reencuentros inesperados, y no es raro que las rencillas acaben por zanjarse. Por eso es difícil predecir qué deparará el futuro a la disputa entre Snoop Dogg y Suge Knight. ¿Habrá un momento de reconciliación y perdón? ¿O la disputa continuará a fuego lento indefinidamente? Solo el tiempo lo dirá. La mujer infiel de Snoop. Empezaron a surgir los primeros murmullos sobre la supuesta aventura de Shante. Algunas fuentes afirman que fue vista con un hombre misterioso, lo que desató las especulaciones sobre una posible relación extramatrimonial. Sin embargo, las pruebas concretas eran escasas, y los rumores se quedaron en eso. En 2011, los rumores en torno a la supuesta aventura de Shante se hicieron más fuertes. Apareció una foto en la que supuestamente aparecía Shante, con un hombre que se rumoreaba que era su pareja. La fecha exacta de la foto sigue siendo desconocida, pero causó un gran revuelo en la comunidad hip hop. La gente empezó a cuestionar el estado del matrimonio de Snoop y Shante, y si la infidelidad era un factor. Los rumores apenas tenían pruebas, salvo una foto, claro. Así que murieron de muerte natural. Unos días más tarde, estos rumores alcanzaron un pico de fiebre. Suge Knight les devolvió la vida con unas pocas palabras y, lo has adivinado, la foto. Curiosamente, a lo largo de los años, la reputación de infidelidad de Snoop Dogg también había sido tema de discusión. Los rumores sobre sus relaciones extramatrimoniales circulaban desde hacía tiempo, con acusaciones de consumo de drogas e infidelidad. Parecía que el matrimonio de la pareja distaba mucho de ser convencional, y que ambas partes podían haberse desviado de sus votos. A pesar de los rumores y las acusaciones, Snoop y Shante consiguieron mantener un cierto nivel de privacidad y discreción. Siguieron mostrándose unidos ante la opinión pública, lo que hizo que muchos se preguntaran por la verdadera naturaleza de su relación. ¿Llevaban vidas separadas mientras seguían legalmente casados? ¿O había algo más? Aunque la infidelidad no es infrecuente en el mundo de las relaciones entre famosos. Las presiones de la fama, los viajes constantes y las tentaciones pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. La situación de Snoop y Shante puede ser un reflejo de las complejidades y retos a los que se enfrentan las parejas en el candelero. Lo cierto es que la verdadera naturaleza de la relación de Snoop y Shante sigue siendo en gran medida desconocida. Aunque han circulado rumores y acusaciones, debemos recordar que somos extraños. Solo Snoop y Shante conocen los entresijos de su matrimonio y las decisiones que han tomado. Al mismo tiempo, el hecho es que hay una foto de Shante y un hombre que corre como la pólvora y parece bastante sospechosa. La identidad del hombre de la foto sigue sin estar clara, pero las especulaciones y teorías corren como la pólvora. Es aún más triste cuando se pone sobre la mesa la historia de su relación. Antes de que Snoop Dogg se convirtiera en una sensación mundial de la música, tuvo a su lado a una compañera que desempeñó un papel crucial en la configuración de su carrera. Esa compañera no era otra que su mujer, Shante Brodus. El espíritu emprendedor y la perspicacia para los negocios de Shante se hicieron evidentes cuando asumió el papel de gestora de los inicios de la carrera de Snoop Dogg. Reconoció su talento y vio en él un gran potencial. Con su orientación y apoyo, contribuyó a allanar el camino de su éxito en la industria musical. Además, la dedicación y el trabajo de Shante la llevaron a fundar Boss Lady Entertainment, una próspera empresa de gestión musical. A través de esta empresa, no solo gestionó la carrera de Snoop Dogg, sino que también nutrió a otros artistas de talento, dejando una huella indeleble en la industria. La influencia de Shante se extendió más allá de la gestión musical. También se aventuró en la producción cinematográfica, con proyectos notables como el documental de 2012 Reincarnated, que ofrecía una mirada íntima a la vida de su famoso marido. Los Angeles Times informó de que Boss Lady Entertainment supervisa el Compound, un espacio para eventos con estudios de grabación y baile que ha sido utilizado por músicos de la talla de Kendrick Lamar, Cardi B y Wiz Khalifa. En 2021, asumió el papel oficial de manager de Snoop Dogg, ampliando sus diversas iniciativas empresariales y supervisando acuerdos de asociación en múltiples sectores. Sus responsabilidades incluyen la gestión de asociaciones en los sectores del cannabis, las bebidas alcohólicas, los juegos, la música, las asociaciones de marcas, las giras, las licencias y la televisión y el cine. Snoop Dogg siempre ha reconocido la inestimable contribución de Shante a su carrera. La ha descrito como su última prueba de fuego, alguien que ha guiado sus decisiones desde el primer día. En un comunicado de prensa, Snoop Dogg expresó su gratitud por la orientación de Shante y reconoció que no estaría donde está hoy sin ella. Juntos han construido el imperio Snoop Dogg, y el papel oficial de Shante como su manager consolida aún más su asociación.
Su capacidad para equilibrar su vida personal y profesional es realmente notable. Snoop Dogg ha destacado la importancia de la familia y el profundo vínculo que comparte con sus hijos. Cree que la relación con sus hijos es más importante que cualquier otra cosa. Como padre, mentor y amigo, ha estado ahí para ellos en todo momento. Además de sus esfuerzos profesionales, Shante se ha convertido en una sensación en las redes sociales, cautivando a sus seguidores con mensajes edificantes y mostrando sus contagiosos movimientos de baile. Su energía positiva y sus citas motivadoras le han granjeado un gran número de seguidores en plataformas como Instagram. Se casaron el 14 de junio de 1997. Su amor parecía inquebrantable, pero a medida que crecía su fama, también lo hacían las presiones que la acompañaban. Las trampas de la fama pueden ser embriagadoras y Snoop Dogg se vio atrapado en sus redes. Mientras su estrella seguía creciendo, las tentaciones y distracciones de la industria musical empezaron a hacer mella en su relación con Shante. En 2004, Snoop Dogg tomó una decisión sorprendente. Pidió el divorcio para escapar de los problemas que habían consumido su relación. Pero a veces hay que tocar fondo para darse cuenta de lo que de verdad importa. Snoop Dogg recapacitó pronto y se dio cuenta del error que había cometido. Sabía que no podría vivir sin Shante y sus hijos. El camino de Snoop Dogg hacia la redención no fue fácil. Tuvo que rogar y suplicar mucho para reconstruir la confianza y el amor dañados. La historia de amor de la pareja aparecía a menudo en los medios, con Snoop Dogg expresando públicamente su devoción por Shante. Se les consideraba el objetivo de una relación, un faro de esperanza en una industria conocida por sus romances turbulentos. Pero a puerta cerrada, la fachada perfecta empezó a desmoronarse. Los rumores de infidelidad de Snoop Dogg empezaron a circular, ensombreciendo su aparentemente idílica unión. Los tabloides se volvieron locos con historias de citas secretas y aventuras ilícitas, pintando una imagen diferente de la vida personal del icono del rap. La opinión pública se preguntaba si había algo de cierto en esas escandalosas acusaciones. Las mujeres que afirmaban haber tenido aventuras con Snoop Dogg compartieron detalles explícitos de sus encuentros. Sus historias describían a un hombre consumido por la tentación, dispuesto a arriesgarlo todo por un momento de placer. Sin duda, este escándalo ha puesto a prueba el matrimonio de Snoop Dogg. Es desgarrador ver cómo una relación que parecía tan sólida se desmorona bajo el peso de la infidelidad. Las consecuencias de la supuesta traición de Snoop Dogg no se limitaron a su vida personal. El escándalo tuvo un efecto dominó en su carrera, con patrocinadores y socios comerciales reconsiderando sus asociaciones con la empañada estrella. La reacción fue rápida e implacable. Los seguidores de Snoop Dogg se sintieron traicionados y cuestionaron su fidelidad a un artista, cuyas acciones contradecían la imagen que había cultivado durante años. Dicho esto, no cabe duda de que la infidelidad puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. En el caso de Shante, el escrutinio público en torno a su supuesta aventura puede haber hecho mella en su bienestar emocional. El peso de los juicios y las críticas puede ser abrumador, especialmente cuando se trata de un asunto tan personal. Es posible que haya tenido que navegar por una serie de emociones, desde la culpa y el arrepentimiento hasta el deseo de redención. En cuanto a Snoop Dogg, las acusaciones pueden haber causado una tensión significativa en su relación con Shante. La confianza, una vez rota, puede ser difícil de reconstruir. La pareja puede haber tenido que entablar una comunicación abierta y honesta, buscando ayuda profesional o asesoramiento para abordar los problemas subyacentes que condujeron a la supuesta aventura. Sin embargo, es esencial recordar que las relaciones son complejas y que no hay una respuesta única a la infidelidad. Algunas parejas son capaces de superar los retos y salir fortalecidas del otro lado. Otras optan por separarse, reconociendo que el daño causado por la infidelidad es irreparable. En el caso de Snoop y Shante, su singular acuerdo y su historial de supuestas infidelidades pueden haber influido en su respuesta al escándalo. Es posible que hayan optado por redefinir los límites de su relación, optando por un enfoque menos convencional que permita la libertad individual al tiempo que se mantiene una asociación legal. También merece la pena considerar el impacto de los factores externos en su relación. Las presiones de la fama, el constante escrutinio público y las tentaciones de la industria del espectáculo pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Es posible que Snoop y Shante se hayan enfrentado a estos retos a lo largo de su matrimonio, dando lugar a una dinámica más fluida y no tradicional. En última instancia, el impacto de la supuesta aventura de Shante en su relación con Snoop Dogg solo lo saben ellos. Es posible que hayan optado por abordar la cuestión en privado, lejos de las miradas indiscretas del público.
Es crucial respetar su intimidad y darles el espacio necesario para atravesar este difícil momento. Death Row Records. A principios de la década de 1990, estaba a punto de producirse un cambio sísmico en la industria musical. Un nuevo sello discográfico surgía de las calles de Los Ángeles, dispuesto a revolucionar el hip hop y dejar una huella indeleble en el género. Se trataba nada menos que de Death Row Records. Fundada en 1991 por Tracy the D.O.C. Lynn Curry, Andre Dr. Dre Young, Suge Knight y Richard Gilbert Dick Griffey, Death Row Records era una fuerza a tener en cuenta. Con una lista de artistas de talento y un sonido único, el sello ganó popularidad rápidamente y se convirtió en una potencia de la industria musical. El éxito inicial de Death Row Records puede atribuirse a su capacidad para aprovechar la energía bruta y la autenticidad de la escena hip hop de la costa oeste. Los artistas del sello no pedían disculpas y sus letras reflejaban la dura realidad de la vida en la calle. En 1992, Death Row Records irrumpió en escena con el lanzamiento del revolucionario álbum de Dr. Dre, The Chronic. Este álbum introdujo en el mundo un nuevo estilo de rap, conocido como G-Funk, caracterizado por sus suaves melodías, fuertes líneas de bajo y letras descarnadas. Fue un éxito instantáneo, vendió millones de copias y consolidó el lugar de Death Row en la industria musical. Aprovechando el éxito de The Chronic, Death Row Records se convirtió rápidamente en una potencia de la industria, fichando a algunos de los artistas más talentosos y controvertidos de la época. Uno de los primeros artistas en unirse a Death Row Records fue un joven y carismático rapero llamado Snoop Dogg. Con su suave flow y su estilo relajado, Snoop se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans. Su álbum de debut, Doggy Style, publicado en 1993, se convirtió en un clásico instantáneo y consolidó su estatus como uno de los nombres más importantes del hip hop. El álbum fue un éxito instantáneo, vendió más de 800,000 copias en su primera semana y consolidó el estatus de Snoop como estrella emergente del rap. Posteriormente, se convirtió en uno de los álbumes de rap más vendidos de todos los tiempos, con más de 11 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. Doggy Style mostraba el flow único de Snoop Dogg, su estilo relajado y su cautivadora narrativa. El álbum incluyó singles de éxito como Gin and Juice, What's My Name y Doggy Dogg World, que se convirtieron en himnos de la escena hip hop de la costa oeste. La voz suave y los ganchos pegadizos de Snoop Dogg calaron hondo en el público y pronto se convirtió en un nombre muy conocido. Sin embargo, el éxito de Doggy Style no estuvo exento de polémica. Las letras explícitas del álbum y los temas de violencia de bandas y consumo de drogas suscitaron críticas de algunos sectores. La asociación de Snoop Dogg con el género del gangsta rap también dio lugar a acusaciones de promover la violencia y el comportamiento delictivo. A pesar de las controversias, Doggy Style siguió siendo un fenómeno cultural y consolidó el estatus de Snoop Dogg como superestrella del rap. El éxito de Snoop Dogg fue solo el principio. Death Row Records, bajo la dirección de Suge Knight y Dr. Dre, lanzó el nuevo sonido al mundo, G-Funk. Este estilo, que definió el género, combinaba líneas de bajo funky, ganchos melódicos y letras contundentes, capturando la esencia del estilo de vida de la costa oeste. Una de las colaboraciones más notables de Snoop Dogg fue con Pharrell Williams, productor y artista de renombre. El dúo trabajó junto en varios proyectos, incluido el exitoso sencillo Beautiful, del álbum de Snoop Dogg de 2002 Paid the Cost to Be the Boss. La canción fue un éxito comercial y mostró la habilidad de Snoop Dogg para mezclar a la perfección el rap con elementos de R&B y pop. A medida que Death Row Records alcanzaba nuevas cotas de éxito, las tensiones empezaban a cundir en el seno de la discográfica. El férreo estilo de liderazgo de Suge Knight chocaba con la libertad artística que buscaban los artistas. Uno de los incidentes más impactantes relacionados con Death Row Records fue el asesinato del aspirante a rapero William Ratcliffe. Ratcliffe, que presionaba a Suge Knight para que le fichara, tuvo un trágico final a manos de un compañero de Mob Piru. Este espeluznante acto de violencia conmocionó a la industria musical y consolidó la reputación de Death Row Records como sello vinculado a la violencia de las bandas. La muerte de Tupac Shakur, en 1996, fue otro golpe devastador para Death Row Records. Tupac, una de las estrellas más brillantes de la discográfica, fue trágicamente asesinado a tiros en un tiroteo, dejando un vacío que nunca pudo llenarse. Otro asesinato muy sonado fue el de The Notorious B.I.G., también conocido como Biggie Smalls. Supuestamente orquestado por Suge Knight como venganza por la muerte de Tupac Shakur, el asesinato de Biggie sigue rodeado de misterio y controversia. La disputa entre Mob Piru y Fruit Town Piru
dos bandas rivales asociadas a Death Row Records, alcanzó proporciones mortales. Varios Mob Pirus, asociados a la discográfica, perdieron la vida en el fuego cruzado, dejando un reguero de sangre y tragedia. Estos espeluznantes incidentes no solo empañaron la reputación de Death Row Records, sino que atrajeron la atención de las fuerzas del orden. La discográfica se convirtió en objeto de numerosas investigaciones y batallas legales. Snoop Dogg, en particular, sintió la tensión de esta lucha de poder. El periplo personal de Snoop Dogg reflejó la agitación de Death Row Records. En agosto de 1996, fue acusado de asesinato en relación con la muerte de un miembro de una banda. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático, con el destino de Snoop pendiendo de un hilo. Durante ese tiempo, Suge Knight desempeñó un papel fundamental apoyando a Snoop y ayudándole a desenvolverse en el sistema judicial. Knight afirmó tener pruebas que demostrarían la inocencia de Snoop y utilizó su influencia para que el rapero fuera absuelto de los cargos. Esta victoria consolidó aún más la lealtad de Snoop a Knight y a Death Row Records. Sin embargo, también marcó el comienzo de una ruptura entre los dos hombres. Aunque Snoop Dogg fue absuelto de los cargos, la experiencia le obligó a reflexionar sobre su vida y la dirección de su música. Tomó la decisión consciente de distanciarse de la negatividad que Death Row Records parecía abrazar. Con la pérdida de artistas clave, batallas legales y una reputación empañada, Death Row Records se declaró en bancarrota en 2006. La discográfica que antaño había dominado la industria musical se enfrentaba ahora a su propia desaparición. Posteriormente, Death Row Records fue vendida a Wide Awake Entertainment y luego adquirida por Entertainment One, convirtiéndose en una división de Hasbro. Parecía el fin de una era para la discográfica que había definido a una generación. A medida que la carrera de Snoop Dogg se disparaba, empezó a sentir el peso de su imagen de gángster. Quería desprenderse de la imagen que le había definido y explorar nuevas direcciones artísticas. Pero Suge Knight, con su firme control de Death Row Records y su deseo de mantener la reputación de duro del sello, se resistía al cambio. Suge Knight siempre se había caracterizado por su inteligencia callejera y su actitud intrépida. Al crecer, se ganó el apodo de Sugar Bear, nombre que más tarde evolucionaría hasta convertirse en el icónico apodo de Suge Knight. Aunque la infancia de Suge no fue nada fácil, canalizó su energía en el deporte, sobre todo en el fútbol. Su talento en el campo llamó la atención de muchos y soñaba con hacer carrera en la NFL. En 1987, durante la huelga de jugadores, Suge Knight tuvo la oportunidad de jugar como suplente en Los Angeles Rams. Aunque su carrera en la NFL fue efímera, su paso por el campo marcaría su futuro de forma inesperada. Cuando sus aspiraciones futbolísticas llegaron a su fin, Suge Knight puso sus miras en la industria musical. Reconoció el poder de la música y su capacidad para contar historias e inspirar el cambio. Apasionado del hip hop, Suge Knight vio la oportunidad de dejar huella en una industria que evolucionaba rápidamente. Uno de los incidentes más notables de Suge Knight ocurrió en 1992 en un estudio de grabación. Inicialmente fue puesto en libertad condicional tras agredir a dos raperos, un reflejo de la naturaleza volátil que a menudo le rodeaba. Este incidente fue solo el principio de una larga lista de problemas legales que le seguirían. En 1995, Suge Knight volvió a tener problemas con la ley. Fue condenado a 5 años de libertad condicional por agredir a dos raperos en un estudio de grabación de Hollywood. Estos altercados no solo empañaron su reputación, sino que también suscitaron preocupación por el volátil ambiente que reinaba en Death Row Records. Las polémicas en torno a Suge Knight alcanzaron un punto de ebullición en 1996 con la muerte de Tupac Shakur, y menos de un año después, la de Notorious B.I.G., también asesinado en un tiroteo desde un coche. El asesinato se produjo en medio de la intensa rivalidad entre el hip hop de la costa este y el de la costa oeste, y el nombre de Suge Knight volvió a vincularse a la tragedia. Aunque nunca se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, sigue habiendo acusaciones de que Suge está implicado en las muertes de Tupac y Notorious B.I.G. Algunos creen que los planes de Tupac de abandonar Death Row Records y la supuesta implicación de Suge Knight en el primer tiroteo condujeron al asesinato de Notorious B.I.G. A pesar de los rumores y acusaciones, Suge Knight nunca ha sido acusado en relación con ninguno de los dos asesinatos. La falta de acciones legales ha alimentado más especulaciones y ha aumentado la mística que rodea su nombre. Es posible que nunca se conozca del todo la verdad que se esconde tras estos trágicos sucesos. En 1997, la enemistad entre Snoop Dogg y Suge Knight llegó a su punto de ruptura. Snoop tomó la decisión de abandonar Death Row Records, marcando el fin de una era.
La marcha supuso un duro golpe para Knight y la discográfica, ya que el talento y la fama de Snoop eran innegables. Las razones de la marcha de Snoop eran complejas. La muerte de Tupac Shakur, las batallas legales y la creciente tensión con Knight influyeron en su decisión. Snoop quería distanciarse del turbulento pasado de la discográfica y forjarse su propio camino en la industria musical. La ruptura entre Snoop Dogg y Suge Knight marcó el comienzo de su enemistad. Tampoco ayudó que Suge Knight se enfrentara a más problemas legales. En 2003, fue condenado de nuevo a prisión por violar la libertad condicional, tras agredir al vigilante de un aparcamiento. Estos incidentes acrecentaron aún más su reputación de figura enredada en batallas legales. Los problemas legales de Suge Knight culminaron en un impactante incidente en 2015 que cambiaría el curso de su vida. Se vio involucrado en un atropello con fuga que provocó la muerte de Terry Carter, cofundador de Heavyweight Records, y lesiones a Clay Sloan, un cineasta. El incidente se produjo tras una discusión en el plató de la película Straight Outta Compton. Suge Knight alegó defensa propia, declarando que temió por su vida durante el altercado. Sin embargo, las pruebas presentadas ante el tribunal le llevaron a ser condenado por homicidio voluntario. En 2018, fue condenado a 28 años de prisión, marcando el final de su reinado en la industria musical y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. En 2022, la disputa entre Snoop Dogg y Suge Knight se intensificó por la propiedad de Death Row Records. Snoop Dogg se atrevió a comprar la discográfica, algo que Knight criticó con vehemencia en su podcast, Collect Call. Knight consideró la adquisición de Death Row Records por parte de Snoop como una traición y cuestionó públicamente la legitimidad del acuerdo. En respuesta a las críticas de Knight, Snoop Dogg acudió a las redes sociales para defender su propiedad del sello. Publicó fotos de documentos legales y financieros, afirmando que era el propietario legítimo de Death Row Records. El tira y afloja público entre los dos solo sirvió para avivar aún más su enemistad y llamar la atención sobre su continua disputa. La discográfica se vendió 3 o 4 veces antes de que Snoop se hiciera con ella, así que parece que Suge odia sin motivo. ¿Cuál es el papel de Suge? ¿Cuál es el papel de Suge en todo esto? ¿Qué papel? Suge. ¿Cuál es el papel de Suge? ¿Cuál es su papel? Te estoy preguntando. Te estoy preguntando. Te estoy preguntando. No lo sé. Estoy preguntando. Espera. ¿Has estado escuchando? Se vendió 3 o 4 veces diferentes, así que, ¿qué importa su papel? Pero no solo las disputas por la propiedad alimentaron la tensión entre Snoop y Knight. Los ataques personales y las declaraciones públicas también desempeñaron un papel importante en la escalada de su enemistad. Ambos se atacaron mutuamente en entrevistas y en las redes sociales, dejando a los fans y a los conocedores de la industria cautivados por su constante drama. En un intercambio especialmente acalorado, Suge Knight contraatacó sugiriendo que, sí, lo has adivinado, la mujer de Snoop, Shante Broadus, había tenido una aventura durante una escapada a Hawái, y así empezó el drama. ¿Está Suge solo tratando de irritar a Snoop o las fotos son suficientes para sugerir una infidelidad por parte de Shante? ¿Te ha gustado el vídeo? Haz clic en los que aparecen en tu pantalla para disfrutar de más.